Hermanos, ¿cómo están? Buenas noches, que el Señor les bendiga. Hoy pues nos da gusto enviarles este video para que sirva de confort, sirva de bendición para nuestras vidas, sabiendo que el Señor siempre está con nosotros, preocupado de nuestras actividades y la condición en la cual pues hoy nos encontramos. No solamente una parte de la población, sino la mayor parte o de alguna manera general, muchas personas están pasando por situaciones difíciles, muy complicadas. Esperemos en el Señor que todo esto, pues Dios nos dé la fuerza para ir avanzando, ir soportando las situaciones que se presenten día con día. Sabemos que el Señor es el que está con nosotros, hermanos. Entonces yo les pido que sigamos al pendiente de las recomendaciones que el gobierno nos hace. Las recomendaciones, hermanos, son para beneficio de nosotros, y seamos muy apegados a ellas para que no suframos de alguna manera pues ciertas situaciones o circunstancias pues que no serían sanas. Entonces yo le pido por favor que siga en obediencia. Ya prontamente, pues nomás que las autoridades nos den la oportunidad de poder reunirnos en la iglesia, pues lo podemos hacer. Mientras, hermano, pues hay que estar guardados. Yo sé, hermanos, que hay muchas personas, hay muchos hermanos en Cristo que ya han abierto parte de sus congregaciones o han abierto las congregaciones. Hermanos, no queremos caer nosotros porque ellos lo hacen y porque nosotros no lo haríamos. No, queremos ser obedientes, hermanos, respetuosos. Queremos, hermanos, ser eh, pues de mucha bendición, el que nosotros, el Señor nos bendiga a través de lo que estamos haciendo. Por eso, hermano, hay que ser pues obedientes, hermano, a la palabra de Dios, a las autoridades también. Se presentó un caso, hermanos, hace un tiempo atrás, no mucho, que abrieron una iglesia allá en los Estados Unidos, una iglesia donde se empezaron a reunir después de la pandemia, que de alguna manera ya se abrió para que puedan hacer las actividades, pero hubo un brote nuevamente de esta enfermedad, y empezó por los niños, empezó en la escuelita dominical, y lo cual pues tuvo pues efectos muy devastadores. Y realmente pues hermano, no queremos nosotros que también esto acontezca, pase algo, suceda algo dentro de la iglesia y después que nos podamos lamentar, pero ya no tendría eh, este pues la manera de cómo poder resarcir el daño ya estaba hecho. Entonces queremos de alguna manera ser pues muy mm, respetuosos, hermano, ser muy en esta manera, ser muy ¿cómo le puedo decir? Es no tomar las cosas alebrestadas, sino que pues primeramente Dios, ya habrá tiempo de reunirnos. Solamente hay que tener pues paciencia, hermanos, seguir orando por las necesidades que comúnmente estamos orando, por el país, por la sanidad, hermano, por la economía, por entre nosotros, hermano. Créalo que para nosotros es una bendición que ustedes estén orando por la iglesia, por los hermanos y por gente que usted de alguna manera pues conoce. También es muy importante que la iglesia esté pues orando a Dios. Bueno, quisiera, hermanos, hoy en esta noche pues hablar de un tema que yo creo que es muy acorde a lo que estamos pasando. Y el tema de esta noche se llama la posición bíblica para enfrentar una crisis familiar. Hoy no es ajeno, hermano, lo que nosotros estamos pasando o de una manera, eh, las medidas que se han tomado pues han sido benéficas para todos y cada uno de nosotros. Pero hay situaciones, hermano, que a través de esta pandemia o esta enfermedad que ha recluido a muchos, dejando de hacer sus actividades pues comerciales muchas veces, cotidianas, pues ha traído como consecuencia enfrentar ciertas situaciones que se han presentado. Y tomar decisiones es muy importante, tomar decisiones
que van a marcar un nuevo rumbo de dirección, la familia, el hogar, los integrantes. Yo sé que en algún momento dado usted está pasando o ya pasó, y queremos, hermano, en esta noche poder, bíblicamente, hermano, poder mostrarle algunas cosas muy importantes que vienen establecidas en la palabra de Dios, que pueden darnos cierta luz y cierta dirección para que nosotros, que estamos en la familia o que vamos a tomar una decisión, cómo la podríamos hacer, de qué manera la podríamos hacer y quiénes estarían incluidos en esa toma de decisiones. Como le vuelvo a repetir, el tema de esta noche se llama la posición bíblica para enfrentar una crisis familiar. Y quiero darle lectura, hermano. Hoy no vamos a abrir nuestro Evangelio según San Mateo. Hoy vamos a abrir nuestra Biblia precisamente en San Marcos, capítulo 5, versículo 21 en adelante. Vamos a dar continuidad a la lectura que llevamos iniciados en el Evangelio según San Mateo, pero hoy vamos a utilizar un pasaje paralelo y que está situado en el Evangelio según San Marcos. El caso es de la hija de Jairo, el caso es de el asunto que nos quiere plasmar el autor de este Evangelio, y quiero darle lectura para poder abordar este tema, porque acuérdese, hermano, el tema se llama la posición bíblica para enfrentar una crisis familiar. Y dice, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, dice, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y viva, o esta vivirá. El versículo 24 nos dice, fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Brinquémonos al versículo 35. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Dice versículo 37, y no permitió que le siguiese nadie, sino solamente Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y los que estaban con él, y entró de donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho, dice que nadie lo supiese, y dijo que se le diera de comer. ¿Por qué queremos hablar acerca hoy de este tema? ¿Por qué queremos hablar acerca de esta situación? ¿Y por qué de alguna manera, hermano, sabiendo que Dios está con nosotros, es muy importante que recordémoslo siempre, que Él no está ausente en las situaciones o en las circunstancias que su pueblo está padeciendo? Y este pasaje, hermano, que es de alguna manera un poco más voluminoso, Mateo es un poquito más hermético, es muy corto, pero sin en cambio el Evangelio según San Marcos, hablando acerca de esta narración, pues nos da un poquito más de panorama cómo es que se desenvuelve esta situación.
quiero empezar, hermano, dando una definición de lo que es una crisis. Y una crisis es una situación grave y decisiva que pone en peligro la estabilidad y la armonía en todo su entorno. Entonces, en otras palabras, es una situación que se presenta, que sumamente es gravísima y que de alguna manera pone en peligro el entorno familiar y de alguna manera viene una estabilidad armónica que existe dentro de una familia. No estamos ajenos, hermano, a lo que acabamos de hablar, porque aquí la situación crítica era que un miembro de la familia estaba en una condición de enfermedad pues lamentable, y ya eran los últimos momentos donde esta pequeña pues estaba agonizando. Y de cierto modo, hermano, Jairo, que era un principal de la sinagoga, él cree en Jesús y que de alguna manera va en busca de él, y lo primero que hace es se postra delante de él, reconociendo que él era más importante que Jairo, porque él también era una persona importante dentro de la comunidad. Pero cuando se inclina, él le da el reconocimiento a la persona que está frente de él y reconoce la grandeza del que está enfrente, y lo primero que hace es inclinarse. Al leer esta situación, nosotros vemos que realmente esta familia estaba pasando por una crisis de enfermedad, una crisis donde esto había puesto en peligro la estabilidad y la armonía en esos momentos. Y de alguna manera quiero decirle que las crisis son patentes en todas las esferas donde la humanidad se desenvuelve. Ninguna área queda sin que se presente de manera espontánea o de forma gradual. Pero las preguntas entonces, si se presenta en nuestra vida una crisis, ¿de qué manera la vamos a manejar? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y yo creo, hermano, que esta lectura nos va a dar mucha luz para poder tomar ciertas decisiones y de qué manera nosotros tenemos que actuar. Hay 3 puntos que quiero tratar con ustedes, pues, si no antes hacer unas preguntas. Y la pregunta la primera pregunta que se asoma sería: ¿estamos preparados para soportar una crisis familiar? ¿Cómo actuar frente a tal riesgo donde implica tomar decisiones importantes? ¿De qué manera sería lo más óptimo aligerar esta crisis de esta dimensión? Y por último, ¿a quién podrás recurrir en medio de tal dificultad? Yo creo que estas son preguntas que en algún momento dado, cuando se presenta una situación, son buenas que las tomemos en cuenta. Una de las formas más sofisticadas, antiguas pero sofisticada, que es sin duda la más antaña pero no menos importante, que sin lugar a dudas siempre será la más viable en cuanto a resistencia, que permitirá o permite salir más favorablemente liberados de tal dificultad. Esto se encuentra, hermano, en la unidad familiar. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que la lectura, la que hoy hemos dado, vemos que en los tiempos bíblicos, hermano, en la cual esta lectura se desenvuelve, no fueron ajenos a una situación, no solamente que aquí está pasando, sino que hoy en muchos hogares o en muchas familias están pasando por una crisis, hermano. A lo mejor una crisis de enfermedad, a lo mejor una crisis de trabajo, a lo mejor una crisis, hermano, de economía, a lo mejor una crisis, hermano, de ciertas circunstancias, hermano, que no hay manera de cómo uno solo lo pueda resolver. Sin en cambio, hermano, yo creo que hay, a través de la palabra de Dios, hermano, nos puede el Señor hablar, y que es bueno que nosotros tomemos en cuenta de qué manera nosotros podemos solucionar este tipo de situación. Hoy nos hemos, esta situación que está pasando, que inició a principios de marzo, y que se haya ido extendiendo, hermano, de una manera, pues, increíble, avanzado, hermano. Ya estamos casi a punto de iniciar mitad del año,
Y hoy, hermano, podemos decir que no sabemos cuándo va a terminar. Todo ha sido de alguna manera tomado una dimensión que jamás se pensó que tomase esa dimensión. Pero hoy, hermano, nosotros no podemos de alguna manera estar como sin esperanza. Créalo muy bien, hermano, que nosotros tenemos esperanza porque nosotros conocemos de Jesús y Él habita, hermano, a través de la tercera persona de la Trinidad de nuestro cuerpo, que es el Espíritu Santo, y que de alguna manera, hermano, la conducta y las normas, hermano, somos vistos por otras personas que no conocen, y ellos de alguna manera están siendo impactados y tomando decisiones tan equivocadas, hermano, que ellos ven, voltean y ven de qué manera nosotros nos manifestamos al mundo en tomar decisiones lo más correctas y lo más sanas, donde el entorno familiar, hermano, se mantenga íntegro, se mantenga unido. Y quiero dar, hermano, de alguna manera rápidamente 3 puntos muy importantes. Por ejemplo, el primer punto que quiero tratar ahorita es ejemplos bíblicos de una crisis. Hermano, y nosotros a través de la palabra de Dios voy a citar solamente un evento donde de alguna manera cuando se presenta una crisis familiar se toman decisiones, hermano, a lo mejor equivocadas y resalta sobre nosotros, hermano, la condición en la cual nosotros nos encontramos de creyentes o no creyentes. El caso es, hermano, usted, hermano, vamos a ver lo que es la lectura de 2 de Samuel, capítulo 15. En esa lectura nos va a dar de alguna manera la proporción de un conflicto entre David y Absalón. Parecía, hermano, que esto fue gravemente, tomó una dimensión increíble. A tal grado, hermano, que el hijo perseguía al padre para pues hacerle daño. Ahora, yo sé, hermano, que este voraz conflicto pues no tendría que suceder así. Esta situación no tendría que haberse desenvuelto así. Sin en cambio son ejemplos que nosotros podemos ver y aprender de ellos de qué manera no podemos nosotros resolverlos. Si es bien cierto, hermano, que ellos son también lectores o actores, hermano, dentro del mundo bíblico, pero vemos, hermano, que de alguna manera pues brotó en ellos lo que realmente pues son. Absalón, hermano, tuvo un padre que como nosotros, hoy nosotros podemos saber que ninguno es perfecto, todos hemos cometido muchos errores, pero no era el caso de Absalón, hermano, hacer justicia por su propia mano, sin en cambio él tomó esa decisión y fue catastrófica la condición en la cual él terminó. Por eso, hermano, el desenvolvernos en la palabra de Dios y ver de qué manera nosotros podemos actuar, creo que aquí se actuó de una manera totalmente, no sana. Y entonces podemos aprender, hermano, que este ejemplo bíblico nos da un panorama de cómo no tenemos que nosotros enfrentar una crisis y de alguna manera los resultados serían catastróficos. El segundo punto que quiero tratar es cómo enfrentan estos retos los no creyentes, o sea, las personas diferentes a nosotros, claro, a lo mejor físicamente no lo son, pero espiritualmente sí. Por ejemplo, nosotros tenemos la palabra de Dios que nos alimenta día y noche, tenemos a Cristo que es el pan de vida, que nos dio vida. Sabemos nosotros como creyentes que estamos renacidos, somos unas personas nuevas. Sin en cambio los no creyentes, hermano, en primera, no han nacido de nuevo, o sea, no tienen una nueva vida. En segunda, no tienen al Espíritu Santo. Y en tercera, no tienen la palabra de Dios. O sea, vemos qué desventaja existe entre ellos y nosotros. Ellos andan sin esperanza y nosotros tenemos que caminar confiados que tenemos esperanza. Ahora, ¿de qué manera?
¿De qué manera nosotros podemos enfrentar o de qué manera aquellas personas pues de alguna manera enfrentan sus situaciones? Bueno, ya mencionamos ahorita algo, que ellos lo enfrentan totalmente pues alejados, número uno, de la presencia de Dios. Número dos, ellos arreglan sus situaciones de la manera que bien se les parece porque no tienen dirección. Y de alguna manera las cosas no van a salir como nosotros pensamos que van a salir bien, sino que en cierto modo pues caminan como a la deriva, sin rumbo y sin dirección. Sin en cambio nosotros somos diferentes, hermano. Tenemos a Cristo, tenemos a nuestro Señor Espíritu Santo que habita corporalmente. Nosotros dormimos confiados y seguros que nada va a acontecer que el Señor no lo permita. De hecho, hermano, estamos tan confiados y seguros, hermano, que nada va a acontecer, dice la Escritura, que Él va a guardarnos de tal manera que ni un cabello de nuestra cabeza pueda caer sin la voluntad de nuestro Padre Celestial. Entonces vemos y comparamos, hermano, que nosotros tenemos gran ventaja, gracias a nuestro Señor, y poder estar confiados y seguros aún en medio de una adversidad como la que nosotros hoy nos encontramos, una crisis que se ha presentado y que está, hermano, tocando latentemente y constantemente las puertas de nuestra familia. Ahora, siguiente punto. ¿De qué manera podemos evitar los conflictos? Y quiero conflictos que se presenten dentro de la familia porque, hermano, estar mucho tiempo juntos en todo momento, pues de alguna manera hay muchos conflictos. Y en cierto modo hay maneras bíblicas de poder estar pues en conflicto continuamente. Por ejemplo, el libro de Proverbios, capítulo 17, 14. Ahí en el pasaje de Proverbios nos da mucho panorama, hermano, acerca de cómo podemos evitar que estos conflictos se sobrepongan a nosotros. Le mencioné capítulo 17, versículo 14, y dice de la siguiente manera, dice, el que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Dice, deja pues la contienda antes que uno se enrede. O sea, tenemos que, de alguna manera, pues no participar ni tampoco iniciar una contienda. Ese mismo libro, capítulo 20, versículo 3, dice, honra es del hombre dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. Y déjeme decirle que nosotros no somos, como creyentes, no hagamos ni participemos ni nos comportemos como hombres insensatos que empecemos una contienda. Ese mismo libro, pero ahora en el capítulo 16, vamos un poquito más atrás, el versículo 7 precisamente, con esto termino estos ejemplos. Versículo 7, capítulo 16, versículo 7, dice, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él mismo. Bueno, con este pasaje queremos cerrar estos ejemplos y claramente yo quiero que este pasaje sea muy benéfico para nosotros. Dice, cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, agradables a nuestro Señor, cuando nosotros de alguna manera nos comportamos bien y no participamos de los conflictos que se presenten en casa por ciertas circunstancias, dice, aún a sus enemigos hace estar en paz. Y que era lo que para nosotros es una buena pues decisión el no participar ni ser de alguna manera conflictos. Por último, la gran actuación del creyente en medio de la crisis. Y esto es el pasaje de Marcos que vamos a utilizar para resolver, yo creo que para resolver cualquier tipo de crisis que se presente en nuestra familia,
tenemos que hacer el ejemplo que viene marcado aquí en el libro de San Marcos, el capítulo que leímos, la parte ya cuando Jesús llega a la casa de Jairo y dice, hermano, que esto es algo de qué manera nosotros podemos actuar. Dice la escritura, hermano, que una casa dividida no puede prevalecer. También la palabra de Dios nos dice que si Dios no guarda, no cuida la casa, en vano trabajan aquellos que pues la protegen. Esto nos da, hermano, un panorama para que nosotros sepamos que nuestra casa está en las manos de Dios. La gran actuación del creyente en medio de la crisis, hermano, es la siguiente. Por ejemplo, el ejemplo de Jairo. Dice que llega Jesús, ve que estaban pues en gran alboroto y lloro. Él declara algo, la niña no está muerta, sino duerme. Versículo 40. Dice que la gente que estaba ahí alrededor se burlaba de él. ¿De quién? De Jesús. Mas él echando fuera a todos. Fíjate nada más. Jesús echó fuera a todas las personas y dice que tomó al padre y a la madre y entraron a donde estaba la niña. Y esta es una forma bíblica de que nosotros podemos resolver y poder de alguna manera agradable a Dios tomar decisiones. Donde está Jesús, donde está el papá y donde están los hijos, esa es la manera correcta en la cual nosotros podemos tomar decisiones. La familia unida, donde está Jesús, donde están los padres y donde están los hijos. Esa es la manera, hermano, de cómo podemos sacar adelante cualquier tipo de crisis que se presente hoy en nuestros hogares. Le vuelvo a repetir, las crisis hoy, hermanos, podemos hablar de diferente tipo, pero principalmente hoy estamos hablando de algo benéfico, de un principio en el cual nosotros podemos decir, vamos a pedirle a Dios por esta situación, a pedirle al Señor, unidos en familia, integrados y ninguno excluido, de la manera que Dios nos dé la paz, la tranquilidad, y que de esta forma nosotros podamos seguir adelante. Si usted no incluye a algún integrante de la familia, o usted no se incluye en la familia, o usted no incluye a Jesús, déjeme decirle que estamos haciendo las cosas de la manera que no le están agradando a Jesús. El ejemplo lo tenemos muy claro cuando nosotros damos lectura y nos dice que esta crisis familiar que ellos estaban pasando, esta familia, en algo muy doloroso y muy delicado, esta familia supo pedir ayuda a Jesús, nuestro Señor, a través del Padre. Lógicamente, hoy nuestro Señor Jesús vive en nuestra casa, está en nuestra casa. Él es su habitación, hermano, porque donde dos o tres se reúnen, Él está ahí. Entonces, hermanos, reunidos como familia, estando el Señor presente, podemos dar gloria a su nombre, el cual nos va a ayudar para salir de esta situación. Pero no excluya a nadie, sino intégrese, hermano. ¿Para qué? Para que el Señor muestre su gloria en esa situación por la cual usted está pasando. Hermanos, espero que esta lectura, hermanos, les sea de mucha bendición. Espero que, hermanos, compártanla con otras personas. Sabemos, hermano, que estamos atravesando situaciones difíciles, pero creemos en Dios, hermano, que esto, pues, en algún momento dado pasará. Pero, hermano, queremos que usted esté nutrido de la palabra de Dios. Hermanos, que Dios les bendiga, les amamos mucho. Este video, hermano,
transmítelo, hágalo llegar a otra persona que a lo mejor está en una situación que está pasando por que usted se ha enterado que está pasando una situación difícil, complicada, la familia está pasando por una crisis, no saben a quién recurrir, no saben a dónde, qué puerta tocar. Creo que la única puerta que está abierta siempre es la oración y la ayuda de nuestro Dios. La otra, hermano, es integrar a la familia para que la familia esté al pendiente de la situación. Y también, hermano, orar todos juntos para que Dios ayude en todas las áreas que Dios puede ayudar, hermano. Hermanos, que Dios les bendiga, les amamos mucho. Sigamos orando, sigamos pidiéndole a Dios que todo esto pase y que sea de gran provecho y de gran bendición para su vida. Hermanos, les amamos. Dios les bendiga.